Quiero pedirle a la congregación que se disponga a escuchar la palabra de Dios. No hay mayor privilegio que ese. No hay mayor bendición. Escuchar el consejo de Dios es lo más importante que toda persona puede recibir en esta tierra. La Biblia nos enseña a tomar buenas decisiones y nos da esperanza, al mismo tiempo en que nos lleva a nuevos y más altos niveles de madurez. El día viernes estuvimos escuchando la palabra de Dios a través de su servidor y estábamos hablando del propósito, el fundamento y la misión de la iglesia. El día de anoche, el hermano Remigio Portillo nos hablaba del propósito de Dios en Venezuela, el propósito de la iglesia en la crisis venezolana, fue el tema que él trató. Y el día de hoy, en la mañana, Dios va a hablarnos nuevamente a través de nuestro amado hermano Heriberto Díaz, a quien quiero invitar que por favor tenga la bondad y suba a este lugar. Conocí a Heriberto hace... ¿Cuántos años, Heriberto? Yo voy para 25, pastor. No sé. Él no sabe, va a cumplir 25 años. Miren, Heriberto lo conozco desde hace algunos 17 años, más o menos. Sí, pastor. Él llegó a la iglesia un día que estaba yo ministrando la palabra del Señor. Ese día él se arrepintió de sus pecados y creyó en el Señor Jesucristo. Desde entonces comencé a discipularlo a él en compañía de su esposa. Íbamos mi esposa y yo a su casa. Yo no era pastor aún. Yo era maestro de escuela dominical allá en Pueblo Escogido. Íbamos allá a su casa y le enseñábamos y estuvimos varios años. Sí, pastor. Heriberto, enseñando. Luego montamos una pequeña escuelita de teología en el patio de la casa de mi mamá y ahí teníamos un conjunto de hermanos de diferentes iglesias que iban a recibir clases. Heriberto también estuvo allí en esa clase y desde entonces él se fue conmigo a Renacer. Él es cofundador de la Iglesia Bautista Renacer en el Silencio. Él estuvo conmigo allá también varios años trabajando. Luego él vuelve otra vez a la iglesia madre, que es la Iglesia Bautista Pueblo Escogido. Yo me vengo para acá, algunos años pasaron y ahora el Señor nos vuelve a unir y Él se viene a servirle al Señor en esta iglesia y ha sido de mucha bendición tenerle con nosotros. Heriberto, con mucha confianza te entrego el púlpito para que hoy nos edifiques con la enseñanza de la palabra de Dios. Dios te bendiga. Muchas gracias, pastor. Amén. Buenos días, amados hermanos. Dios les continúe bendiciendo. Es un verdadero honor, hermano, tener 34 años de aniversario. Y mientras estudiaba la palabra de Dios, hermano, podemos entender a la luz de la palabra de Dios que la iglesia no la va a detener ni Satanás, ni el hombre, ni nada que esté creado aquí en la tierra, porque la iglesia es del Señor y la iglesia la sostiene el Señor. Anoche cuando el hermano pastor Remigio decía que él quería irse, yo diferí un poco en esa palabra con él, porque yo quiero continuar, yo quiero seguir en esta tierra, debe ser el anhelo. Pablo estaba en un conflicto interno porque él decía, a la vez quiero irme a estar a la presencia del Señor, pero también quiero estar aquí en la tierra para predicar el evangelio de salvación, porque es el único medio que toda persona pueda ser salva, la predicación del evangelio. Hermano, hoy en día hablar de la crisis venezolana es un tema que es inevitable. Anoche estuve de acuerdo con el predicador que me antecedió a mí. El pastor decía que estos son temas que se deben hablar con madurez y a la luz de la palabra de Dios. Debemos evitar, como decía el pastor anoche, debemos evitar tocar estos temas que hayan personas inconversas. Él dio el motivo. Si yo me identifico como chavista cuando le vaya a predicar a un opositor, eso puede ser un obstáculo o un impedimento para que el evangelio pueda llegar a esas personas. Estoy totalmente de acuerdo con lo que el pastor anoche nos enseñaba a la luz de la palabra de Dios. La iglesia, Palabra de Vida, está cumpliendo 34 años. Casualmente yo mañana cumplo 35. Es echando broma, hermano. 34 años y esperemos en el Señor que esta iglesia siga creciendo. Y no va a crecer por el trabajo, hermano, que usted o yo estemos desempeñando dentro del cuerpo, porque la Biblia me enseña que la iglesia de Cristo va a crecer es porque Dios lo ha querido así.
Hechos 2:47, que el Señor dice que el Señor ha de traer a los que han de ser salvos. Es por eso que la iglesia va a crecer. No va a crecer por los métodos, todo lo que el hombre quiere implantar. El pastor también decía anoche que la iglesia es un cuerpo vivo, es un cuerpo orgánico que está conformado por usted y por mí, por aquellos que son redimidos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, quiero que nos ubiquemos, por favor, en el libro de Romanos. En el libro de Romanos capítulo 13. Sí, Romanos capítulo 13. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 7. Aquellos que no trajeron hoy su Biblia, les pido por favor que se ubique al lado de un hermano que tenga su Biblia y podamos, hermanos, compartir la palabra de Dios. Estoy seguro que en estos 2 días de campaña el Señor nos ha hablado a cada uno de nosotros. Amén. Porque es la palabra de Dios. Dice de la siguiente manera la palabra de Dios. Romanos capítulo 13. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. Pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios, que atienden continuamente a estos mismos. Pagad a todos los que debéis, al que es tributo, tributo, al que es impuesto, impuesto, al que es respeto, respeto, al que honra, honra. Claramente el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de los romanos y claramente da una serie de requisitos para la iglesia que en ese momento se encontraba en Roma. Y fíjense cómo el apóstol Pablo le escribe a la iglesia y le dice cómo debe ser su comportamiento en la sociedad civil. Y es por eso que le he dado por título o nombre a este sermón, el sometimiento de la iglesia a la autoridad. El sometimiento de la iglesia a la autoridad. Vamos a estar orando para que sea el Señor quien esté hablando a través de este servidor, porque es el Señor. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos las gracias, Señor, por estos 34 años de aniversario, Padre. Señor, gracias porque sabemos que eres tú quien haces crecer tu obra, Señor. No es lo que yo pueda hacer, mis capacidades humanas, mis talentos humanos, Señor. Padre, entendemos que tú eres el creador, eres un Dios soberano, Señor. Padre, a ti te servimos, a ti te honramos, a ti te alabamos, Señor. Mi Dios, reconozco mi posición delante de ti, que soy un pecador, Señor. Necesito cada día de ti. Ayúdame, Señor. También te ruego por mis hermanos en Cristo, Señor. Padre, que tú cada día le puedas, Señor, dar ese conocimiento, mi Dios, para que puedan aplicar tu palabra, Señor. Sin antes pedirte, Señor, por esas personas que no conocen de ti, Señor. Padre, yo te pido cada día en mis oraciones que tú le proveas de ese pan físico, Señor. También te pido que le proveas de ese pan espiritual que es tu palabra eterna, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Cuando leemos estos 7 versículos del capítulo 13 del libro de Romanos, claramente las Escrituras nos desafían como iglesia a someternos a cualquier tipo de gobierno, a cualquier tipo de gobierno. Las Escrituras en el cual estemos viviendo, en el cual él esté en eminencia. El sometimiento a la autoridad no es fácil, hermano. El sometimiento a la autoridad no es fácil. Más si se trata de un gobierno corrupto, incompetente e inmoral.
pero hay que someterse. Hay que someterse. Cuando el apóstol Pablo escribe esta carta a los romanos, hermanos, ¿saben quiénes estaban en ese momento gobernando Roma? El emperador Nerón. Estuvo en el año 54 al 68 después de Cristo. Hermano, cuando en lo poco que he podido leer, creo que no ha habido un emperador tan malo como este. Incendió Roma, aún mató a su madre, mataba a los cristianos, perseguía a la iglesia del Señor. No era nada fácil lo que la iglesia de los romanos estaba viviendo en ese momento. Hermanos, tenían un gobernante cruel, malvado. Y sin embargo, el apóstol Pablo, cuando escribe esta carta, le dice a la iglesia, no salgan a hacer guarimba, no emitan opiniones en contra del emperador, sino que Pablo en todo momento insta a la iglesia a que se someta a su gobernante. Amén. No ha sido nada fácil para mí. Dios me ha abofeteado, me ha dado duro, y a la luz de la palabra de Dios, hermano, vamos a ver y a entender que usted y yo, todo aquel que está redimido por la sangre de Cristo, hermano, nuestro papel en esta sociedad es orar por los gobernantes y ser instrumento de paz, de bendición y de justicia. Se nos dio el ministerio de la reconciliación, hermano. En vez de estar hablando de política, esto debemos predicar a Cristo. Nuevamente, el pastor anoche decía, tenemos que predicar a Cristo. Es nuestra primera tarea fundamental, predicar a Cristo, que esas almas que no conocen del Señor puedan ser traídas con la predicación del Evangelio. Entonces, no es nada fácil, hermano. Esto está en pañales. Esta crisis y esta situación que tenemos en Venezuela está en pañales para lo que estaba viviendo la iglesia allá de los romanos. Nosotros hoy en día podemos predicar el Evangelio, gracias a Dios por esta constitución. Pero los cristianos eran perseguidos, eran tirados para que los leones los devoraran. Él perseguía, mataban a cristianos. Solamente el delito era predicar a Cristo. Ese era el motivo por el cual, y fíjense que eso aún no detuvo, hermano, no detuvo la iglesia del Señor. Porque mientras morían, más se convertían. Y es lamentable, hermano, que nosotros teniendo tantas herramientas a nuestra disposición, como el Facebook, el Instagram, ¿qué otra cosa hay por ahí, hermano? El Facebook, el Instagram, todas las redes sociales, el Facebook, todas esas redes sociales, hermanos, que Dios están en nuestras manos para poder predicar a Cristo. Muchas veces, lamentablemente, hermanos, vemos comentarios de cristianos que lo que están llamando es a una rebelión, a faltarle el respeto al presidente. Ese no es la tarea de la iglesia aquí en la tierra. La tarea que Dios nos ha encomendado a nosotros es predicar a Cristo, llamar a paz, a que reconciliemos, hermano. En estos días pude ver una publicación de un pastor que él llamaba y que él se hacía responsable por lo que... No, hermano, eso no debe hacer un hijo de Dios. Para eso la iglesia no está aquí en la tierra. Está para otro propósito. Entendemos que el primero es glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es con nuestra conducta, hermano. Es con las leyes morales, hermano. Allí es donde está el problema, que hemos sustituido las leyes morales por cosas del yo, del egoísmo, de lo que yo creo que esto está bien, de mi propia opinión, como muchas veces el pastor nos recuerda en varias de sus predicaciones. Siempre quiere prevalecer lo que yo pienso, lo que yo creo. No, hermano. Dios nos ha dado a su iglesia y a toda persona sus leyes morales, hermano. Entonces, podemos ver que Dios, cuando leemos el capítulo 13, estemos ubicados ahí en el capítulo 13 del libro de los Romanos. En el versículo 1, hermano. Allí podemos ver que Dios levanta y suprime líderes. Dios levanta y suprime líderes. Y la palabra aquí, suprimir, usted le puede decir, bueno, algo que deje de existir, por ejemplo. Algo que deje de existir. Entonces, es Dios, hermano, quien permite que estas situaciones lleguen a nuestras vidas o a nuestra nación para un propósito. El pastor anoche dijo una verdad muy grande.
que creo que todos las pudimos captar cuando él dijo que Venezuela, y para nadie es un secreto, que nosotros estamos bajo el juicio de Dios. Para nadie es un secreto, hermano. Fíjense que yo puedo nombrar algunas cosas cotidianas que hacíamos en nuestras casas. Fíjense que antes, cuando íbamos a jugar bingo, ¿qué agarrábamos para tapar los números en la cartica? Caraota. La comida, agarrábamos las caraotas. Y cuando terminaba el bingo, botábamos las caraotas. Ahora estamos anhelando comprarle un kilito de caraota. ¿Por qué, hermano? Porque no, hermano, valoramos todo lo que Dios nos da a nosotros. Comida que quedaba, no echáselo al perro, yo no como comida recalentada. Entonces, hermanos, son situaciones que nosotros mismos, hermanos, son situaciones que han sido inducidas también, hermanos, porque hemos querido hacer lo que nos da la gana. Esto incluye al pueblo de Dios. Como decía el hermano que estaba ahorita acá, decía que, a un inconverso no se le puede exigir, porque no conoce a Dios y no se le puede exigir como tal, que viva como ordena la palabra de Dios. Pero, hermano, nosotros, la iglesia, debemos ser ejemplo. Anoche el pastor usaba una palabra y la Biblia lo dice, somos sal y luz. Entonces, si nosotros estamos para hacer luz y nos vamos a apagar y vamos a formar parte de las tinieblas, ¿cómo un ciego va a guiar otro ciego? No, hermano. Es por eso que el compromiso, usted y mío, como cristianos, como hijos de Dios, redimidos por la sangre de Cristo, hermano, estamos en la obligación, y es un mandato de la Biblia, hermano, ser de ejemplo en esta sociedad en caos. En esta sociedad que se encuentra en un caos terrible, total. Vamos a leer el versículo 1. Fíjense que aquí dice, vamos a sustraer del versículo 1, la parte A del versículo, dice, sométase toda autoridad a las autoridades superiores. Hermano, claramente el versículo está diciendo, tienen que someterse. Si el gobernador es malo, bueno, regular, no importa, el texto me está mandando a mí a que yo debo someterme a ese gobernante, porque ese gobernante está allí porque Dios ha permitido que él esté allí. Y yo como cristiano, como practicante de la Biblia, yo debo obedecer lo que está establecido en la Biblia, y es lo que yo debo reflejar en mi vida diaria. La conducta, la forma de ser, de caminar, de andar en esta sociedad, hermano. Es el compromiso y la responsabilidad que usted y yo, hermano, tenemos. Y tenemos que no tenerla solamente en el conocimiento, debemos tenerla en nuestros corazones. No solamente en el intelecto, en nuestros corazones. Ok. Como iglesia debemos someternos a estas muchas autoridades, sean malvadas o no. Como lo acabo de decir, dice aquí en la parte B del versículo, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios ha sido establecido. No hay nada, hermanos, no hay nada en esta tierra que haya sido por azar. Todo está bajo el control de su creador. O en pocas palabras, hermano, la creación se sujeta a su creador. Entonces, ¿cómo es posible yo, siendo un ser creado, voy a contender con mi creador? Señor, pero ¿hasta cuándo esto? Yo debo entender. Yo ahí cuando leía, entendía esto, hermano, se me vino un refrán a mi mente, zapatero a su zapato. ¿Quién soy yo? Un ser creado, hermano, ponerme a contender con Dios. O que un pedazo de barro se ponga a contender con el alfarero. No, yo quiero hacer un pocillo o un plato. Es ilógico, ¿verdad, hermano? Simplemente la Biblia nos manda en todo momento a obedecer la palabra de Dios. Dice, el no hacerlo es deshonrar a Dios. El no hacer estas cosas, hermano, es deshonrar a Dios, claramente. Porque cuando yo no obedezco la Biblia, estoy deshonrando a Dios. Y cuando yo deshonro a Dios, ¿qué es lo que va a venir a mi vida, hermano? Fíjense lo que dice el versículo 2, las consecuencias que van a venir a mi vida. Vamos a leer el versículo 2. Dice, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Dice, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Aquí la palabra condenación no habla de irse al infierno, no. Aquí simplemente el apóstol Pablo lo que está diciendo es que Dios ha colocado a las autoridades para que ellos puedan castigar al que esté haciendo lo malo. Un cristiano, hermano, que esté en guarimba, que esté en cuestiones como esa, lo agarra la autoridad, tiene que ir preso. Eso es lo que está diciendo Pablo.
De eso es lo que dice, que acarrea maldición a su vida, porque no se sujeta. Si Dios claramente nos manda que seamos luz y sal en esta sociedad, hermano, yo como cristiano, ¿cómo voy a estar en una guarimba? O por las redes emitiendo comentarios que van en contra de la palabra de Dios. Como dice nuestro pastor, aló. Debemos entender, hermano, el propósito, hacerlo parte de nuestras vidas. ¿Para qué estoy yo aquí en la tierra? Son cosas, hermanos, que deben estar en nuestra vida cotidiana o diaria, como usted la quiera llamar. Dice, la iglesia debe orar por sus gobernantes. La iglesia debe orar por sus gobernantes. Pero no ese tipo de oración que muchas veces hacemos. Señor, ilumínalo o elimínalo. No. Porque aquí se trata es del propósito de Dios. No es de lo que yo quiero o lo que me conviene a mí. Ese tipo de oración no entra aquí. Entonces, vamos a leer, hermano, a la luz de la palabra de Dios. Voy a demostrar en esta mañana, hermano, principalmente Dios me confrontó fuertemente a mí. Fuertemente Dios me confrontó a la luz de la palabra de Dios. Simplemente lo que me quedó decir fue, Señor, perdóname. No lo hice con la intención de ofenderte a ti. Pero no quiero que otro hermano o otra persona vaya a caer en el error que yo cometía cuestionando a Dios por este gobierno, hermano. Amén. Somos cristianos y debemos hablar solamente de nuestro Señor Jesucristo y de ese plan de salvación que Él dio a su Hijo para la humanidad. Vámonos al libro, ¿no? Al libro de Isaías en el Antiguo Testamento, un profeta mayor del Antiguo Testamento. Perdón, Jeremías, hermano. Bueno, vamos a estar ahí, voy a tomar varias porciones de esos dos, están pegaditos. Isaías, Jeremías, están pegaditos. Vamos al Antiguo Testamento. Voy a demostrar a la luz de la palabra de Dios que es Dios quien agarra, como dicen las mujeres, el sartén por el mango, ¿no? Así dicen las mujeres, yo tengo el sartén por el mango. Ok, vámonos al libro de Jeremías. Por favor, le pido que me acompañen al libro de Jeremías, por favor. Jeremías capítulo 29. Jeremías capítulo 29. Vamos a leer el versículo, del versículo 4 al 7. Sí, 29 de 4 al 7. ¿Estamos ubicados, hermano? Amén. Bueno, dice así la palabra de Dios. Así, el versículo 4. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los que están en la cautividad, que hice transportar de Jerusalén a Babilonia, edificar casas y habitarlas, y plantar huertos y comed el fruto de ellos. Casaos y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos y dad marido a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas y multiplicaos ahí y no os disminuyáis. Ok. El versículo 6 hasta el 7. Y el 7 dice, y procurad la paz de la ciudad al cual yo hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Claramente, hermano, ¿qué estaba pasando aquí? Brevemente, aquí se tenía que cumplir una profecía que Israel iba a ser sometida por Babilonia 70 años. 70 años. Dios, a través del profeta Jeremías, le dijo, bueno, se va a cumplir una profecía de otro profeta, dada por otro profeta, y ustedes van a estar 70 años en cautividad. Pero hay una cosa muy buena ahí, que el profeta Jeremías le dice a la nación de Israel, y ustedes van a estar allí no porque el rey le ha dado la gana de que ustedes estén allí subyugados a su reino. Le dijo, no, ustedes van a estar ahí porque es el propósito de Dios para con esta nación. Claramente, el profeta le deja ver eso de una vez al pueblo. Ustedes van a estar estos 70 años en cautiverio, hermano, pero es porque Dios lo ha decidido. No es porque el rey es bravucón, tiene el ejército más grande del mundo, porque para Dios eso no es nada. Para el Señor, ni el ejército de los Estados Unidos, ni con tantas bombas nucleares. Yo cuando escucho las noticias, lo que hago es reírme, porque Estados Unidos desafía a Rusia esto, la Guerra Fría, que ojivas nucleares, y yo le digo, se la van a tener que comer, porque esto lo va a destruir el Señor en su segunda venida. Amén. Entonces, claramente,
dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, de Israel a todos los que están en cautividad, que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Fíjese, el texto más claro no puede ser, es Dios. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. El profeta era un portavoz de Dios aquí en la tierra. Edificar casa y habitarla. Iban a estar un periodo de 70 años. Pero el profeta le dice, van a estar 70 años en Babilonia, pero le dice, claramente le dice, edificar casa, habitarla y plantar huertos y comer del fruto de ellos. ¿Qué le está diciendo? Hermano, que su comportamiento, su conducta en tierra extranjera iba a ser bendecida por el Señor. Porque el Señor, Él está diciendo, fructifíquense, cásense, hagan sus casas, lo que siempre se les va a dar. Pero claramente podemos ver, hermano, que el profeta le dice en el versículo 6, casaos y engendrá hijos e hijas, mujeres y vuestros hijos, y da marido a vuestras hijas para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos ahí y no os disminuyáis. Manda a que se procrearan. Y el versículo 7, hermano, el versículo 7 dice, y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. En pocas palabras, palabras menos, palabras más, el profeta lo que le dice, orad en la tierra donde ustedes estén, porque si ella prospera, vosotros también prosperaréis. Es lo que Jeremías le estaba diciendo a la nación de Israel. ¿Qué le dijo el profeta a la nación de Israel? Que oraran, no importa, iban a estar en una tierra pagana, pero él le dice, oren, porque el beneficio de la oración para quién iba a ser, tanto para la nación de Israel como en el lugar donde ellos se encontraban. Ahora, mi pregunta es, si la nación de Israel invocaba el nombre de Jehová de los ejércitos para que Dios bendijera a esa nación, siendo ellos, hermanos, extranjeros en esa nación, ¿no vamos a orar usted y yo por nuestra nación? ¿O es que acaso nuestra nación no nos duele? Fíjense que a la luz de la palabra de Dios, hermanos, desde el Antiguo Testamento, la Biblia nos enseña cuál debe ser nuestra conducta o comportamiento en esta sociedad. No importa quién esté gobernando, no importa. Nosotros dependemos del Creador de los cielos y de la tierra. No dependemos de un gobierno, de las circunstancias. Y de ñapa le voy a regalar 1 Corintios 10:13. Ok. Entonces la iglesia debe orar por su gobernante. Israel, la nación de Israel oró por Babilonia y cómo Dios bendijo esa nación. Y saben una cosa, hermano, que el rey Nabucodonosor no era ninguna mantequillita, como decimos a los maracuchos. Cuando leemos la historia, los dos reyes que fueron mano de hierro fue el rey Ciro y Nabucodonosor. Ellos marcaron historia en el Medio Oriente, porque eran reyes que tenían mucho poder político, militar, eran reyes que eran de mano dura. Entonces, fíjense que, y hay palabras que usaban los profetas para referirse. Por ejemplo, Isaías llama, en el capítulo, en el Jeremías, Dios le dice mi siervo. Dios lo llama mi siervo. Yo me imagino la nación confundida, pero bueno, Señor, ¿cómo lo vas a llamar tu siervo si este rey es malo? Nos gobierna con mano de hierro. Pero Dios lo que estaba diciendo era que Él estaba allí porque a Dios era el propósito de Dios para en ese momento con la nación de Israel. Es como cuando Dios le dice a Ananías que vaya a buscar a Pablo. Señor, pero yo me imagino la contradicción de Ananías. Señor, pero ¿cómo voy yo a buscar a Pablo si ese hombre perseguía a los cristianos, los mataba, consintió la muerte de Esteban? Pablo tenía un currículo bastante desfavorable porque él creía que estaba honrando a Dios. Ananías le dice, no, Señor, ¿cómo voy yo a buscar? Así más o menos se encontraba la nación de Israel cuando el Señor lo llama mi siervo, porque eres el creador, Él domina toda la creación. Entonces, por lo tanto, líderes como seguidores, daremos cuenta a Dios. El versículo 3. Vámonos al libro de Romanos, por favor. El versículo 3. Dice, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ello.
Hermano, los gobiernos están para ejercer justicia. Aquel ciudadano que viva las leyes civiles como deba vivir, pero primeramente la ley moral, porque las leyes civiles, hermano, ciertamente hay que estarlas cambiando, hay que estarlas renovando, las leyes civiles, pero Dios nos ha dado la ley moral, que cuando nosotros vivimos la ley moral de Dios en nuestras vidas, hermano, no nos hace falta más nada, porque es la ley de Dios, es su palabra en nuestras vidas. Entonces, los gobernantes, aquel ciudadano que se comporte como un ciudadano, hermano, no hay problema porque lo van a meter preso. Pero ahora dice que las autoridades están para castigar al que hace lo malo. Alguien está robando, está infringiendo la ley, ese tiene que ser agarrado y preso. Eso es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. El gobierno debe promover el bien y castigar el mal. Dice, se debe honrar la ley civil porque se honra a Dios. Cuando nosotros honramos la ley civil, estamos honrando a Dios. ¿Y cuál es esa ley civil, hermano? Como lo decía ya el versículo 6 y 7 del mismo capítulo de Romanos, capítulo 13, dice en Romanos 13:7, dice, hermano, de la siguiente manera: pagad a todos los que debéis, al que es tributo, tributo, al que es impuesto, impuesto, al que es respeto, respeto, y al que es honra, honra. Y otro texto que el pastor lo utilizó anoche, que lo quise agregar acá a esto, hermano, es Marcos capítulo 12:7, cuando el Señor agarra la moneda y le dice, ¿de quién es la cara? Del César. Bueno, denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué es lo que el Señor nos está mandando, hermano? A cumplir con las leyes civiles. Usted debe pagar, usted y yo debemos pagar el internet, debemos pagar la luz, debemos pagar los impuestos, debemos hacer todo eso, hermano, porque de esa manera nosotros honramos a Dios, ¿sí o no? Tenemos ese compromiso, hermano. Porque si yo me estoy robando el cable y el otro, hermano, usted se imagina este escenario, que uno como cristiano se esté robando el cable, no quiera pagar el internet, entonces me vean los vecinos a mí y los domingos me ven con una Biblia. Qué contradicción tan grande, hermano, ¿verdad que sí? O que yo no pague los impuestos. Cosas como esa, ¿no? Y son cosas, hermanos, que deben hacerse porque la Biblia lo manda, el Señor dio la ordenanza, que paguemos nuestros impuestos, que no le debamos nada a nadie. Hermano, no es posible, y no puedo entender, hermano, que nosotros como iglesia muchas veces se nos preste cobre y no pagamos. Se nos presta un objeto y no lo devolvemos. Entonces se fija, hermano, que el compromiso que nosotros tenemos para con la sociedad no es cualquier cosa. Prestamos cualquier cosa, un libro, cualquier cosa, no. Y muchas veces para no pagar o no devolver las cosas le quitamos el habla a nuestro hermano o a cualquier vecino. ¿Ese es el trabajo que usted y yo tenemos como iglesia en esta sociedad? ¿Sí o no? No, hermano, no. La Biblia claramente dice que no. La Biblia me dice a mí que yo soy luz y que soy sal. Nosotros, a través con la ayuda de Dios, es que podemos transformar esta nación, hermano. Pero tenemos que orar. Y orar pidiendo a Dios conforme a su voluntad. Y yo anoche compartía otra verdad que el hermano predicador decía anoche, el pastor decía anoche, que creo que esto va a profundizarse más. Porque todavía quedarán algunas personas y hermanos que no queremos entender los propósitos de Dios en nuestras vidas. Entonces, la iglesia debe promover la paz. La iglesia debe promover la paz. Romanos capítulo 14, 19, permítame leer esta cita. Dice, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Cuando leemos el contexto de este versículo, claramente el apóstol Pablo se está refiriendo, hermano, a los débiles en la fe dentro del cuerpo de Cristo. Pero la Biblia dice, como lo decía el pastor ayer, o el viernes pastor, cuando usted dice que tiene que ser algo de adentro hacia afuera. El cambio debe ser endógeno, de adentro hacia afuera. Nosotros como iglesia primero debemos procurar la paz entre nosotros mismos y esa paz debemos pasarla de ese portón para afuera, para aquellas personas que no tienen a Cristo en su vida. La paz comienza por casa y termina los que están fuera de casa. Amén. Entonces, por lo tanto, Dios usa gobernantes para cumplir sus propósitos. Quiero que se ubiquen conmigo, hermano, también, por favor, les pido que por favor se ubiquen en el libro de Isaías. Vamos a leer 3 versículos del capítulo 45 del libro de Isaías. Hermano, ahí se encuentran otras verdades
Isaías 45. Vamos a leer el versículo del 11 al 13. Cuando estemos ubicados decimos amén. Así dice Jehová, el Santo de Israel, y su formador. Preguntadme de las cosas por venir. Mandadme acerca de mis hijos y acerca de las obras de mis manos. Yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Yo, mis manos, extendieron los cielos y a todo su ejército mandé. Yo lo desperté en justicia y enderezaré todos sus caminos. Él edificará mi ciudad y soltará mis cautivos, no por precio ni por dones, dice Jehová de los ejércitos. Claramente, hermanos, fíjense lo que el profeta Isaías le está hablando también a la nación de Israel. Dice, así dice Jehová de los ejércitos, Santo de Israel. Entonces, Dios usa a los gobernantes para cumplir su propósito. Dios es el rey de todos los gobernantes antes y ahora. Dios es el rey de los gobernantes antes y ahora. Porque ya, como lo dije al principio, hermano, la creación se sujeta a su creador. Dios hace lo que Él quiere porque Él es el creador de todos nosotros, como lo dice la Biblia también. Fíjense que allí, hermano, ¿de quién está hablando cuando para hacer breve estas tres citas? Fíjense que le está hablando Dios a través del profeta Isaías, ¿a quién? A la nación de Israel. Entonces podemos ver aquí, hermano, que este rey, el rey Ciro de Persa, no era judío. Hermano, pero fíjense cómo se cumplen los propósitos de Dios. Un rey que no es gentil, que no era judío, era quien iba a dar la liberación al pueblo de Israel. Entonces, hermano, Dios controla o no todo lo que está aquí en la tierra. Los reyes, los gobernantes. Entonces, fíjense, hermano, cómo el Señor dice el versículo 3 y el versículo, el 12, dice, yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Hermano, cuando leemos aquí al hombre, ¿se refiere a quién? Cuando dice, cuando creé el hombre, se está refiriendo al rey Ciro. Dios dice, a mí me plació y yo quise que fuera el rey Ciro de Persa quien liberara a la nación de Israel y regresara otra vez a su tierra, Jerusalén. Entonces, fíjense, hermano, que la creación, hermano, Dios controla todo lo que está aquí, hermano, en la tierra. Gobernantes, sea potestades, principados, todo, hermano, toda cosa, dice el libro romano. Dice, yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Yo, mis manos, extenderé los cielos y a todo su ejército mandé. Está hablando del ejército del rey. Y para que entendamos mejor esto, se encuentra en el último capítulo, en el capítulo 44, versículo 28 del libro de Isaías. Ahí claramente podemos entender esta tres citas que se hace referencia al rey Ciro de Persa. Entonces, hermanos, nos estamos dando cuenta cómo a Dios no se le escapa nada. Podemos ver entonces cómo Dios tiene todo controlado permítame robarle, pastor, una expresión que usted nos enseñaba la otra vez, que Dios no tiene plan A, Dios no tiene plan B, me disculpan. Dios tiene solamente plan A, porque Él es soberano, Él es el creador, hermano. Amén. Entonces, podemos ver aquí que nosotros como iglesia debemos orar por nuestro gobernante, sí o no. ¿Y de qué manera? Hermano, no solamente orar por nuestro gobernante, ¿de qué manera lo estamos haciendo? ¿Es para que se cumpla el propósito de Dios o para que se cumpla mi voluntad? O mis caprichos o mis deseos. Porque yo creo que como estos no están haciendo esto bien, yo creo que el que viene, que es de oposición, lo va a hacer mejor. ¿Nos estamos alineando con el propósito de Dios, usted y yo como iglesia? Dejo esa pregunta. Estamos orando y trabajando para ese propósito. Vamos a ubicarnos, hermanos, brevemente en la primera carta a Timoteo, por favor. Primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículos 1, 2 y 3, o del 1 al 3, como usted lo quiera llamar. Ok, dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y
reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Pablo utiliza aquí cuatro características de las 7 peticiones de la oración. Y vamos a leer cada una de ellas. La primera es hacer que rogativa, que podemos enfatizar una necesidad personal. Hagamos rogativa. Habla de una necesidad personal. Oraciones. Dice, el término se dirige a Dios con reverencia y adoración, porque le vamos a pedir nada más y nada menos a nuestro Creador. Peticiones. Claramente la Biblia dice que acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, dice la palabra de Dios. Esas son las peticiones. Y acción de gracia, el acto de agradecer a Dios por todo, sea bueno, sea malo, como lo dijo Job. Sea bueno, acción de gracia, debemos ser agradecidos en todo momento, hermano, en todo momento. Como le dije, 1 Corintios 10:13 dice que no ha venido ninguna tentación que sea humana. No va a venir ningún gobierno, ni un problema, ni una circunstancia, nada, hermano. Va a acontecer a nuestro alrededor que Dios no nos vaya a dar la salida. Porque Él lo ha prometido así y por lo tanto, si Él me lo dijo, yo lo creo así. Amén. Es la palabra de Dios, hermano. Entonces dice aquí, en el versículo 3 dice, en la última parte del versículo dice, para que vivamos quietos y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno. Y en el versículo 1, hermano, disculpen, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acción de gracia por todos los hombres. Aquí, ¿a quién se está refiriendo por todos los hombres? Hermanos, por todos los hombres. Reyes, gobernantes, presidentes, alcaldes, gobernadores, por todo ello. Eso es una expresión genérica que usa Pablo para referirse al género humano, mujer y hombre. Él dice que oremos por todos los hombres. Eso incluye el presidente, el alcalde, el diputado, todo, hermano. Y es la primera necesidad, es el primer objetivo de la oración. El primer objetivo de la oración es esto. Orar, hermano, interceder, rogar, con peticiones. Pablo simplemente utiliza 4 características de las 7 que hay para referirse a la oración. Como iglesia, servimos a la más alta de las autoridades, es Dios mismo. Se encuentra en Romanos 13:1. Es a Dios a quien usted y yo servimos, hermano. A la más alta de las autoridades, es Dios mismo. Solo cuando un gobierno nos ordena hacer lo que Dios nos prohíbe, ahí es donde debemos desobedecer. Hermano, ¿cómo así? Cuando un gobierno nos obligue a adorar, Dios es falso, es allí donde la iglesia debe desobedecer. No, que no se debe predicar el evangelio, allí debemos desobedecer. Cosas como esa, matar a una gente inocente, también debemos desobedecer como iglesia. Por lo demás, hermano, sometámonos a las autoridades. Dios le bendiga, hermano.